Ok, Sí, listo. profesor. Muchas gracias. De igual forma, si hubiera alguien nuevo, por favor me lo hace saber por el chat para poder explicar la dinámica. Y si no, comprendo que todos somos los mismos de siempre. Entonces comenzamos. La clase de hoy es el poblamiento de América. Para serles sincera, este es un tema que en lo personal me aburre un poquito por lo que es más que nada fechas, números y bueno, involucra mucho lo que fue antes de la historia misma que nosotros conocemos, ¿no? De los temas que estábamos viendo la semana pasada sobre las culturas incaicas, preincaicas. Este tema va muchísimo más atrás, ¿ok? Entonces, he tratado de hacerlo lo más dinámico posible para que todos prestemos atención y no nos aburramos en el camino. Listo. Entonces, como saben, las dinámicas siempre involucran preguntas para que podamos interactuar entre todos. Y la primera es, ¿ustedes de dónde creen que provienen los primeros pobladores de América? Como sabrán, cuando estábamos en este proceso hace millones de años atrás, América no fue el primer lugar en la Tierra donde empezó a surgir la especie humana. Entonces, ¿ustedes de dónde creen que vinieron los primeros pobladores de América? ¿De qué parte del mundo? ¿A alguien le gustaría participar? Me gustaría, profesora, pero no sé. Sí, claro. Dale, Ever, no hay problema. Recuerda que aquí estamos para aprender, entonces no hay respuesta equivocada. Ujú. Ever, te escucho. Mm, ok. Mis Y- buenas noches, disculpe, como estoy viajando, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Porque está medio borroso el audio. ok, listo, no te preocupes. La pregunta es, ¿ustedes eh, de dónde vinieron los primeros pobladores de América? Y sin más, no tengo una idea, pero no sé si estoy tan cierta. Es de lo que viene ya de los que fuimos de generación en generación, creo que una transformación que tuvimos Ok, entonces tu mediante respuesta va direccionada. descubrimientos. Ok, eh, no sé si estaría bien. Puede también, ok, por un lado está bien porque es cierto que nosotros para ser el ser humano que somos ahora hemos pasado por una evolución. Entonces, por ese lado está bien, pero aterrizando un poco más a la pregunta y dándoles un poquito más de contexto, América no fue el primer espacio en la Tierra en ser poblado por la especie humana. Eso quiere decir que la especie humana se empezó a desarrollar en otra parte del mundo. ¿Ustedes de dónde creen que vinieron, en ese sentido, los primeros pobladores de América? de Jeremy. Asia, Ok, Nancy dice de Asia. Jeremy. Buenas noches, profesor. Sí, como la compañera decía, de Asia, proveniente de por la parte de Alaska entre Rusia, cruzaron Ok. por ahí cuando estuvo solidificado, ¿no? Cuando era todo hielo el mar. Pero si vamos a hechos, creo que los primeros pobladores del mundo, ¿no? Como tal, fueron de África. Ok. Entonces, por un lado vemos Asia, por otro lado vemos África. Ok. Voy a ver el chat, a ver si alguien quiere. Ok, por el chat menciona Rosa de Asia y Oceanía, Juber de Oceanía. Algo me Mm, decía que era de Asia también, profesor. ok, listo. ¿Y por qué tienen esta idea de que probablemente hayan venido de Asia o de Oceanía? Miss, no sé si será, a ver, tengo una pequeña información, no sé si será cierta, pero dice, se dio a partir de la migración de grupos humanos desde Asia. Ujú. Ok, listo. Muchas gracias, Nancy. Entonces, tu respuesta no está equivocada. En realidad es una de las múltiples teorías en las cuales los arqueólogos, historiadores se han basado.
Entonces, como saben y como se han podido dar cuenta, nosotros tenemos pequeñas intuiciones, pequeños conocimientos, no bases, de dónde creemos que ha podido provenir nuestros antepasados para poder poblar América. Justo he estado viendo también por el chat, chicos, no se preocupen, también los he anotado. Y bien, retornando a la pregunta y la respuesta, como precisamente han pasado millones de años, dar una certeza sobre cuáles fueron los antepasados, los ancestros de los primeros pobladores de América, específicamente de qué parte del mundo venían, no es exacto. O mejor dicho, no existe un consenso único sobre la ruta de llegada y la fecha en la que sucedió, lo que ha generado diversas hipótesis. Y eso se evidencia por lo cual algunas personas creen que los primeros... Buenas noches, profesora. Ay, Buenas noches. disculpe Listo. la demora. Ok, no se preocupe. Por favor, no se olviden de apagar sus micrófonos cuando ingresan. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, yo también acabo de ingresar hace unos 2 minutos. Ok, listo. Buenas noches. Entonces, precisamente comprendiendo que, como sucedió hace millones de años, no existe un consenso único sobre la fecha y la ruta de llegada. Sin embargo, esto ha generado diversas hipótesis y se ha podido manifestar en las respuestas de sus compañeros. Algunos mencionan Oceanía, otros mencionan Europa, Asia, etc. Entonces, las investigaciones, ¿en qué se basan? Se basan en pruebas arqueológicas, antropológicas, genéticas, lingüísticas, ciencias que habíamos desarrollado de manera súper fugaz la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, eh, ahí tenemos ya algunos puntos claves que América fue el último continente en ser poblado, en que no hay un consenso sobre la fecha exacta de llegada y sobre cuál fue la ruta, y que las investigaciones se han basado en diversas ciencias auxiliares. Entonces, con esta pequeña introducción, listo. Con esta pequeña introducción podemos seguir ya al primer subtítulo, que es sobre el contexto geográfico y climático. Cuando hablamos sobre el poblamiento de América, nos tenemos que situar en el periodo cuaternario. Es esta etapa geológica más reciente en la historia de la Tierra. ¿Y por qué se dice que es una de las más recientes? Porque comenzó hace aproximadamente 2,58 millones de años, un aproximado, y que continúa hasta la actualidad. Entonces, este periodo se va a caracterizar por los importantes cambios climáticos que tuvo, la evolución y la dispersión de la raza humana y la megafauna, la evolución de la fauna y la flora. Es así que se va a dividir en dos etapas, el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Ok? El Pleistoceno, como podemos ver en pantalla, su duración ha sido de 2,5 millones años atrás hasta 11.700 años atrás. Obviamente todo esto es antes de Cristo. Este periodo fue dominado por glaciaciones y la evolución de los primeros humanos modernos. No estamos hablando aquí todavía del Homo sapiens sapiens, que es lo que somos actualmente, sino de otros, sus antepasados como era el Homo habilis, el Homo erectus, etc. ¿Ok? Entonces, se caracterizó por esta expansión de placas de hielo tanto en el norte como en el sur de América. Pero también incluso algunos historiadores han podido confirmar que llegó a partes de Europa. Un momento, por favor. Listo. Además, también recordemos que nos encontrábamos en una etapa donde el planeta estaba frío, estaba helado. Se han visto la era del hielo quizás hace muchos años. Me acuerdo que esa película incluso se estrenó cuando yo era muy niña. eh, Tiene muchos historiadores e incluso muchos profesores de historia lo ponen de ejemplo e incluso lo dejan como tarea para poder contextualizar mejor esta etapa, porque más o menos así se veía América y en general el mundo cuando hablamos del Pleistoceno. Estas masas de hielo
se caracterizaron por avanzar y retroceder varias veces en los últimos millones de años. ¿Por qué? Porque el peso del hielo era tan pesado, precisamente, que presionaba la corteza terrestre. Entonces, de alguna manera u otra, esto generaba un alivio cuando se derretía. Recordemos que por el propio paso de la Tierra era natural que los hielos se vayan derritiendo, ¿no? Entonces, el Pleistoceno es esta época geológica en la que ocurre una migración humana hacia América. Cuando hablamos del Pleistoceno ya hay estos antecedentes de la migración. Entonces, durante esta era, recuerden que había muchísimas glaciaciones, ¿ok? Periodos intensos de frío. Por favor, micrófonos. Listo. Entonces, estos periodos de intenso frío provocaron que la formación de los puentes terrestres empiecen a darse forma, ¿ok? Y uno de ellos es el más conocido, la glaciación de Wisconsin. Me parece que por el chat lo mencionó Bianca, si no estoy mal, me parece que sí. Entonces, probablemente muchos lo han escuchado. La glaciación de Wisconsin fue crucial ya que redujo el nivel del mar. Y reducir el nivel del mar es muy importante porque recordemos que los continentes están separados por agua. Entonces, precisamente esto permitió que más adelante se pueda transitar de manera exitosa lo que fue eh, la expansión de la raza humana en el continente americano. Cabe destacar también que cuando hablamos de megafauna es porque habían animales de gran tamaño, como eran los mamuts, los rinocerontes lanudos y estos tigres dientes de sable. Si se dan cuenta, todos estos animales son característicos de la película La Era del Hielo. Entonces, por ahí ya más o menos vemos que está ambientada en una época del Pleistoceno. Eh, muchas de estas Muchas de estas especies se llegaron a extinguir al final del Pleistoceno, posiblemente, ojo, esto es una de las tantas teorías, debido a la caza humana, pero también a los cambios climáticos. Quienes han visto la película La Era del Hielo, no me acuerdo si es en la 2 o en la 3, esta escena característica de la ardilla entre los dos hielos con su bellota, y bueno, eso respondía a los cambios climáticos que estaba pasando la propia Tierra. Entonces, por, por el ciclo de la vida mismo, muchos animales no tenían las capacidades para adaptarse a estos nuevos cambios. Y eso ocasionó su extinción. Ok, entonces, el Holoceno. Antes de pasar al Holoceno, durante la glaciación de Wisconsin, más conocida también algunos como el Estrecho de Bering, dejó de ser un mar como tal y se convirtió en un puente de tierra llamada Beringia. Es muy importante esto porque lo vamos a ver más adelante, pero ya por mientras les voy dejando esta semillita de premisa para que estén atentos cuando lo desarrollemos en 2, 3 diapositivas más. Entonces, la transición del Pleistoceno al Holoceno se debe básicamente a los cambios climáticos. El Holoceno tiene una transición de 11.700 años atrás hasta el presente. Hace 12.000 años, la Tierra empezó a afrontar una temperatura global que aumentó por completo, lo que dio paso a que inicie el Holoceno. El derretimiento de los glaciares provocó, uno, la elevación del nivel del mar, y con ello la desaparición de Beringia del estrecho de Wisconsin, la extinción de especies de la megafauna como fue el mamut y el megaterio, y la adaptación de los humanos a nuevas formas para poder llevar a cabo su vida humana. Cabe mencionar que antes de esta última glaciación que dio pase al Holoceno, hubo cuatro grandes glaciaciones en la Tierra antes, donde enormes capas de hielo cubrieron diversas regiones de lo que fue América, Europa e incluso ciertos lugares de Asia. Entonces, durante estos periodos fríos, la temperatura descendía drásticamente y en algunos casos
la vida en ciertas zonas era hasta insostenible. Si bien es cierto, eh, los antepasados del Homo sapiens sapiens tenían cualidades totalmente distintas a las nuestras, incluso por más subdesarrollados que se encuentren a las características humanas que tenemos el día de hoy, habían periodos en los que, habían zonas, mejor dicho, en las que era insoportable el frío o era de tal magnitud que incluso para las características, muchas de ellas heredadas de los animales que tenía el Homo de ese entonces, se le resultaba imposible habitar. La última glaciación fue la ya mencionada glaciación de Wisconsin. Debido a esta acumulación del hielo, el nivel del mar descendió hasta unos 100, 120 metros, muy por debajo del actual, ¿no? Y esto permitió que se le pase al Istmo de Bering, un puente terrestre que había entre Asia y América, facilitando así lo que fue la migración humana de ese momento. Entonces, por aquí ya tenemos una teoría en el cual se pueden escudar los compañeros que al inicio de la clase mencionaron que los hombres vinieron de Asia, ¿no? Quizás por ahí se sustentaban sus respuestas en lo que era el, lo que fue el Istmo de Bering, ¿no? Listo. Entonces, pasando ahora sí con lo que es el Holoceno, pero antes de ello me gustaría hacerles una pregunta, y es, ¿qué tan importante o qué tan crucial creen que fueron los cambios climáticos para pasar de una era a otra? ¿A alguien le gustaría responder? ¿A alguien o yo escojo al azar? Ok, Jeremy. Sí, profesora. Bueno, creo que sería demasiado importante porque si vemos el hecho de que en el tiempo, en la época de la glaciación era todo gélido y seguramente había poca, lo que se podría decir, poca flora, con el pasar de los años y cambiar de la glaciación a la desglaciación, eso hizo, como quien dice, creó las condiciones más óptimas para que la flora pudiera, crecer aún más y dispersarse a través de todos los continentes, ¿no? Así como las diferentes especies. Y bueno, las especies también obtuvieran mayores recursos para poder seguir subsistiendo y poder crecer, ¿no? A lo largo de todos los años. Creo que eso es, bueno, ese es mi punto de vista. Ok, listo. Muchas gracias, Jeremy. ¿Ustedes creen que esto era algo que se podía evitar o era algo inevitable que iba a suceder? ¿Qué opinan, In- chicos? Inevitable, profe. Ujú, ok. Jeremy dice que es inevitable. Magno. Eh, es algo inevitable porque en esa época no había mucha ciencia para poder saber o encontrar alguna ciencia para poder retener, ¿no? O detener algo o, o minimizar, ¿no? El daño, pero yo creo que tenía que pasar porque ya no, con el tiempo, porque como viene, viene ahora y seguimos evolucionando, ¿no? El mundo, la Tierra va evolucionando y va haciendo cambio de climas. Por ahora, ¿no? Si te das cuenta, en muchos lugares, en mucha parte de la Tierra, está habiendo demasiado cambio de clima. En algunas partes que no llovió, ahora llueve, ¿no? En lo que había frío, ahora hay sol, ¿no? Es cambio climático. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando, eh, podemos decir, como hay varias teorías, ¿no? Pero ese sería mi punto de vista, mis. Listo, muchas gracias, chicos. Yo también coincido con ustedes en que era algo inevitable. El cambio climático en la actualidad es inevitable. Muchos países ya están generando herramientas para poder hacerle un frente y amortiguar el proceso. No a frenarlo, porque es algo que va a suceder, pero sí a amortiguarlo, a mitigar este impacto. Entonces, lo mismo sucedía millones, miles de años atrás.
es algo inevitable que iba a suceder y que bueno, el hombre de ese entonces no estaba preparado tecnológicamente y los animales mucho menos, no tenían un centro de conservación o cuidado, sino eran vistos simplemente como precisamente medios para que el hombre pueda prevalecer. Entonces era algo inevitable. La extinción de ciertos animales fue inevitable y de alguna manera u otra iba a suceder. Entonces, ello por un lado, es así como el Holoceno comienza después de esta última glaciación y es la época en la que empiezan a florecer las civilizaciones humanas. Así que vamos acá a ver cuatro características principales de este periodo, porque si se dan cuenta, dura muchísimo, desde 11.700 años atrás hasta la actualidad, hasta el presente. Por eso se dice que este periodo de la Tierra, el Terciano, es el más reciente, porque está durando hasta el día de hoy. ¿Ok? Por un lado, la primera característica tenemos eh, el fin de la última glaciación y con ello estabilidad climática. Y es que a medida de esta glaciación, que fue la de Wisconsin, el clima se volvió mucho más cálido y estable. Los glaciares empezaron a retroceder y los niveles del mar empezaron a aumentar. Esto permitió la expansión de los bosques, praderas y ecosistemas mucho más diversos a los que se tenía anteriormente. Por otro lado, vemos aquí la segunda característica consigo, que es la revolución neolítica y la agricultura. Pues aquí es importante comprender que cada característica es como una escalerita. Comprender una te va a permitir el porqué de la otra. Y es que comprendiendo que ahora hay una estabilidad climática, eso trae consigo nuevos recursos. Un bosque trae consigo un hábitat mucho más cálido, cómodo, donde poder coexistir. Pero además trae consigo lo que es flora, lo que es fauna, nuevos seres, ¿no? Es así como el ser humano dejó de ser cazador para empezar a practicar lo que era la agricultura y la ganadería, estableciendo además asentamientos permanentes, porque recordemos que si uno quiere cosechar, entonces tiene que dejar de ser nómade, tiene que dejar de simplemente cazar y recolectar. ¿Por qué? Porque la agricultura requiere atención, requiere cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, es así como aparecieron las primeras civilizaciones. Em, La tercera característica es la expansión humana y la civilización. Entonces, comprendiendo que ahora el ser humano está adaptando nuevas técnicas de supervivencia, es como se desarrolló otras técnicas como la escritura, el comercio, las primeras ciudades se fueron edificando, o bueno, ciudades sería un poco adelantado a su época, sería más bien los primeros centros donde los seres humanos, el Homo sapiens sapiens, empezó a juntarse, ¿no? Mucho más adelante es cuando empiezan a surgir las civilizaciones, em, estos grupos empezaron a organizarse en mucho mayor magnitud para incluso llegar a ser lo que fueron imperios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya llegamos a la actualidad, el impacto humano en el planeta. Como saben, ya el ser humano, si bien es cierto, todavía se mantiene en prácticas de la agricultura y demás, actualmente estamos en un proceso de industrialización. Entonces, eso se debe también al crecimiento poblacional, que ha generado cambios significativos no solo en el clima, sino también en la biodiversidad. Entonces, algunos científicos incluso han propuesto que vivimos en una era llamada antropoceno, que está marcada por el impacto del humano en el medio ambiente. Y esto último, sí chicos, es historia. Y este último concepto de antropoceno es, yo le quiero agregar un poquito más, y es que actualmente el ser humano y el impacto que tiene en el medio ambiente, sobre todo en países latinoamericanos como es Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, etcétera, el impacto es mucho mayor. Y las políticas para mitigar este daño son cada vez menos
o incluso no llegan a tener el impacto que se desea. Es por eso que muchas campañas refuerzan lo que es el cuidado del medio ambiente. O si no, en un futuro vamos a nuestra especie, nuestra fauna incluso, va a terminar como el mamut, que se va a extinguir. Y sin irnos muy lejos, hay muchas especies animales en peligro de extinción en el Perú. Y eso se debe ya sea a las deforestaciones, a los cambios climáticos mismos, que son potenciados por la obra humana. Entonces, un llamado para que podamos seguir cuidando lo que es el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, chicos, o todo está claro? Todo claro, Miss. Ok, listo. Veo que algunas personas están preguntando si esta es la clase de historia. Así es, chicos, esta es la clase de historia, es nuestro tema número 2. Y voy a tomar una breve pausa para darle la bienvenida si es que hay personas, hay alumnos, alumnas, que esta es su primera clase. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Ana, voy a ser su Miss en lo que es este mes. Y bueno, para explicarles un poco la dinámica, precisamente como es virtual, a mí me gusta poder siempre estar lanzando preguntas a la clase para saber, uno, que están presentes y dos, saber que están prestando atención. Entonces, esa es un poco la dinámica que van a llevar conmigo y bueno, continuando, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta ya algunos lo han podido contestar, pero ¿cómo influyeron entonces los cambios climáticos en la vida de los primeros pobladores? Esto ya es un poco para saber si han estado prestando atención a la explicación. Repito la pregunta. ¿Cómo influyeron los cambios climáticos en la vida de los primeros pobladores? A ver, si no... ok, Magno. Miss, bueno, impactó, ejemplo, eh, eh, bueno, a ver, ¿cómo te explico? Impactó en la vida de los primeros pobladores en la Tierra, porque al hacer o a pasar el cambio climático en la Tierra, eh, hubo un cambio también en todas las, por ejemplo, en la flora, en la fauna, ¿no? Eh, y en ese entonces, cuando hubo ese cambio, el ser humano, eh, eh, bueno, pudo ver o pudo darse cuenta que podría hacer otras cosas diferentes que lo hacía cuando antes que haya el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, podrían ya ser como ejemplo dedicarse a la agricultura, a sembrar, ¿no? Ya no se dedicaban solamente a cazar para que sobrevivieran, ¿no? Y ya empezaron a sembrar y bueno, ¿por qué? Porque ya había un tema de lluvias y también ya había un tema de sol, ya solamente no había frío, ¿no? Que el frío no permitía que hubo o que haya flora y fauna por el clima, ¿no? Y yo creo que eso fue el cambio importante para la humanidad, ¿no? En ese entonces. Listo, muy bien. Muchas gracias, Magno. A ver, yo voy a llamar a cualquiera, ¿ok? Primero la persona que llamo y después Jeremy, que vi que estaba con la mano alzada. A ver, Gustavo Milla, quizás nos puedas ayudar respondiendo la pregunta. Presente, profesora. ¿Mm? La pregunta es, ¿cómo influyeron los cambios climáticos en la vida de los primeros pobladores?
Yo creo que es más que todo el cambio climático es lo incluyó tanto se puede decir porque más antes de la historia creo era como glaciares, nieve y poco a poco creo se fue derritiendo donde vivían, ¿no? Esa parte que era hielo y se fue mm, ¿cómo se dice? O sea, el clima iba cambiando desde esa época hasta ahora. Ok, listo. Muchas gracias, Gustavo. Jeremy, creo que tenías tu mano alzada. No sé si todavía te gustaría participar Sí, o... Miss. Ok. Bueno, para complementar lo que ha hecho Magno, ¿no? Lo que dice es cierto, pero bueno, ahí se adelantó demasiado, porque hay que ser realistas. En el tema de la desglaciación, llevó su tiempo, y así como llevó su tiempo, empezó a florecer más el tema de la flora, y al haber más flora, había más animales omnívoros que podían acceder a esos recursos, así como los humanos, ¿no? Y también la fauna con eso mismo pudo ir creciendo más, ¿no? Alimentándose mejor, igual que los humanos, porque consumíamos carne, hierbas, diferente tipo de cosas. Ahora, al haber lo que es la desglaciación y haber el crecimiento oportuno de la flora y la fauna, los humanos empezaron a encontrar lo que son más recursos, ¿no? Naturales, más comida, más vegetales para poder comer, más animales omnívoros, herbívoros, carnívoros, ¿no? Y siguieron con sus tradiciones de caza. Pero ojo, hay un punto importante que es el punto de la evolución. Se puede decir de esa manera, ¿por qué? Porque cuando normalmente los asentamientos de los humanos buscan recursos naturales, siempre terminan sobreexplotando las áreas, hasta el punto donde terminan sobreexplotando todas las áreas conocidas que ellos mismos conocen, ¿no? Y con las mayores accesibilidades para ellos. ¿Y qué terminan haciendo? Bueno, en ese entonces terminaron lo que es, como bien dijo Magno, empezando a ver el tema de la agricultura, pero eso fue a través de los años, no fue de un momento a otro, porque eso simplemente antes los humanos éramos nómadas. Vivíamos en un sitio, terminaban los recursos, buscábamos más, estaba más lejos, simplemente hacían, se mudaban, se iban, cambiaban de sitio, como los animales, emigraban hasta encontrar un sitio idóneo y ya bueno, con el tiempo, con el pasar del tiempo evolucionaron y empezaron a hacer lo que es la agricultura, criar animales, hasta lo que se viene viendo hoy en día, ¿no? Como son las granjas y huertos y todo ese tipo de cosas. Ok. Ese sería todo, señorita. Listo, muy buena participación. Gracias, Jeremy. Magno, ¿algo que te gustaría complementar? Sí, sí, como dice el compañero, ¿no? Yo creo, bueno, los Nova fue antes que hubo, bueno, los Nova creo que fue antes que haya el cambio de clima, porque cuando hizo el cambio de clima recién los seres humanos ya podían ver, ya tenían otra perspectiva de cómo sobrevivir en la Tierra, ¿no? Y yo creo que ahí el compañero Jeremy creo que está adelantándose también, porque los nómades eran cuando antes que haya el cambio de clima, porque ellos vivían solamente en una cabaña, y de esa cabaña salían solamente a cazar, y no veían otro tipo no tenían otro tipo de Magno, disculpa. habilidades de hacer, ¿no? Magno, disculpa. El término nómada es a las personas que no tienen un lugar fijo de Lugar vivienda. fijo. O sea, quiere decir que viven de un lugar en otro. Según lo que ellos van necesitando, se van moviendo. Por eso es que digo que los humanos en ese entonces eran nómadas. Ellos no sabían lo que era un nómada, pero ellos lo hacían. Ellos practicaban ser nómadas, porque esa era la naturaleza en ese entonces. Pero eso pasó antes que haya el Ok, cambio de clima. chicos, a ver, una pausa, por favor. Eh, si hubiera alguna consulta igual sobre algún concepto, me lo hacen saber. En realidad lo que menciona Jeremy es correcto. Las personas nómades son aquellos que no se quedan en un solo punto, ¿no?
el humano era nómade antes de desarrollar la agricultura y antes de que sucedan estos cambios climáticos que le permitieron descubrir nuevas formas de supervivencia. Entonces, si hubiera igual alguna duda, algún otro comentario, si algo no ha quedado claro, chicos, pueden alzar sus manos, no hay ningún problema. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, ¿ok? Aquí Ok, vemos una diferencia. eh, yo les diría que prácticamente pueden aquí tomar la screenshot. Esto resume todo lo que hemos hablado estos últimos minutos, la duración y las características principales de cada etapa, ¿ok? Ahora vamos a pasar con lo que es la glaciación de Wisconsin y Beringia. Lo hemos estado hablando hemos estado dando algunas premisas, pero ahora vamos ya a profundizar un poco en lo que es, ¿no? Beringia es el nombre de la región, es el nombre que recibe durante las glaciaciones que ocurren en el Pleistoceno. Esto conectaba a Asia con América del Norte, específicamente Siberia con Alaska, a través de un puente de tierra. Esta franja emergió debido al descenso del nivel del mar, permitiendo así la migración de humanos, de fauna e incluso flora entre los continentes. Entonces, cuando hablamos de Beringia debemos tomar en cuenta las siguientes características. Uno, su ubicación y extensión, ya que extendía desde el este de Rusia, que es Siberia, hasta el oeste de Alaska, encontrado en Norteamérica. Incluía lo que hoy es el estrecho de Bering. En partes del norte de Asia, el oeste de América del Norte y algunas islas del Ártico conformaron lo que era el estrecho de Bering. Entonces, su punto máximo tenía una extensión de 1500 kilómetros de ancho. O sea, era enorme. Y bueno, la segunda característica principal es la formación y los cambios climáticos que sucedieron a raíz de. Recordemos que estábamos en un periodo de glaciaciones, entonces esto trajo consigo grandes cantidades de agua, las cuales quedaron atrapadas en los glaciares, provocando un descenso, una bajada del nivel del mar de hasta unos 1200, 120 metros, lo que permitió que la plataforma continental entre Asia y América quedara totalmente expuesta. Es así que cuando el clima ya se calienta al final del Pleistoceno, entrando al Holoceno, los hielos se derritieron, el nivel del mar subió y cubre Beringia, dando origen a lo que es el actual el estrecho de Bering. Entonces, si dicen Beringia y el estrecho de Bering son iguales, no, no son iguales. La gente los puede asociar. Beringia, Estrecho de Bering, ok, se parecen, quizás mismo nombre, diferente nombre, misma cosa, pero no es lo mismo. Aquí la diferencia va a ser que uno sale del otro a raíz de los cambios y las consecuencias del cambio climático, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante hablar de Beringia? ¿Por qué tiene un rol importante? Porque hablar de Beringia implica hablar sobre la migración humana, como ya se habrán podido dar cuenta, pues dio paso a los primeros pobladores de América. Se cree que los primeros humanos cruzaron Beringia, desde Asia a América, hacia algunos 20.000, 15.000 años atrás, siguiendo también a lo que quizás fueron las manadas de animales como los mamuts, etc. Entonces, esta teoría te dice, esta hipótesis, mejor dicho, te dice que los primeros humanos descienden de Asia y que llegaron a América por, por Beringia. Luego también hablar de Beringia implica mencionar la ruta de la megafauna, pues Beringia fue utilizada por grandes mamíferos, los mamuts, los bisontes, los rinocerontes, lanudos, los tigres dientes de sable, todo el cast de la era del hielo, prácticamente, que migraban entre Asia y América. ¿Y esto cómo se comprobó? Debido a la evidencia arqueológica y genética. Rastros de herramientas, de huesos, de ADN han confirmado la existencia de todas estas especies de la megafauna, pero también de pobladores, porque recordemos, era
kilómetros, miles y miles de kilómetros. Entonces, se podía comprender que no todos los humanos que provenían de Asia lleguen con vida a América, que en el camino pudo haber sucedido A o B motivos que los permitió descender. Entonces, todos estos rastros han permitido corroborar y tener esta evidencia arqueológica y genética. Entonces, los estudios han demostrado que muchos pueblos indígenas de América tienen ancestros en común con las poblaciones de Siberia por este ADN, ¿ok? Entonces, mi pregunta es si ustedes creen que Beringia sigue existiendo al día de hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Sigue existiendo? Que sí, a lo mejor todavía hay un pequeño rastro, que no, que el cambio climático ya se lo llevó por completo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Beringia sigue El cambio existiendo? climático lo pudo haber llevado, profesora. Ever, El cambio climático lo pudo haber llevado todo este tiempo. ok, Ever menciona que el cambio climático ya se lo llevó. ¿Alguien Que sí, más? sí, doctora, profesora. Ok, Yolanda menciona que sí, que todavía por ahí debe haber algún rastro. Ajá. Les soy sincera, yo cuando empecé a refrescar la memoria sobre este tema, yo dije, no, Beringia ya está bien sepultado por el cambio climático. Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de Beringia se encuentra en algunas partes, en algunas islas, en algunas penínsulas de Rusia y en algunos toques de Alaska de Estados Unidos. Todavía conservan algunos vestigios de esta antigua región. Entonces todavía por ahí queda un legado de lo que fue Beringia. Eh, entonces, hablar de Beringia no solo es hablar de un aspecto clave y fundamental para la población de América, sino que también representa un puente natural de lo que fue la evolución de la biodiversidad y sobre la historia evolutiva entre dos continentes. ¿Ok? Listo. Pasamos ahora a lo que es el cuarto punto sobre el modo de vida de los primeros habitantes. Aquí vamos a hablar dos puntos en especial, la organización social y la economía de subsistencia. La organización social comprendiendo que en este primer periodo del Holoceno, antes de hablar de civilizaciones, imperios, hablábamos de bandas, de manadas. ¿Ok? Los primeros grupos humanos en América se organizaban en bandas. Pequeñas comunidades de aproximadamente 15, 25 personas que eran en su mayoría conformadas por familias extendidas. Es decir, la familia A con la familia B se juntaban y formaban una banda. O una familia sumamente numerosa. ¿Ok? Era así más o menos como se conectaban. Las características es que tenían, primero, contaban con una estructura flexible. No habían jerarquías rígidas. Entonces la toma de decisiones era colectiva. Precisamente quizás por la época en la que se encontraban, porque quizás el cerebro humano no se encontraba tan desarrollado para poder escoger y determinar quién era el líder del grupo, todas las decisiones se tomaban en colectivo. Es así como, evidentemente, al hablar de decisiones grupales, tenemos que hablar de una cooperación grupal. Se compartían responsabilidades, ya sea sobre la caza, la recolección, la defensa entre los depredadores, es decir, la megafauna de ese entonces, pero además también había una movilidad constante. Recordemos que nos encontramos todavía en esta primera etapa donde el Holoceno estaba adaptándose a estos cambios climáticos. Entonces, el ser humano estaba todavía en esta etapa de nómade, todavía se encontraba en movilidad constante. Más adelante es un camino, ¿no? Es un proceso, es una evolución. Creo que justo uno de sus compañeros mencionó que cuando hablamos de esta evolución en la biodiversidad, en los ecosistemas, no fue de un momento a otro, sino que necesariamente implicó que el ser humano también puede adaptarse lentamente. Entonces fueron cambios lentos. Entonces, aquí les hago
Otra pregunta y es, ¿qué ventajas y desventajas tenía vivir en pequeñas bandas nómades? No sé si a alguien quizás le gustaría mencionar una ventaja y desventaja. Alguien quizás que no haya participado. A ver, Jeremy. Jeremy y luego alguien que no haya participado. Bueno, para empezar, la primera ventaja es la repartición y obtenimiento de recursos, porque Ok. dependiendo de la época en la que estaba, o se podría obtener abundantes recursos como frutos, diversas verduras, lo que sea, así como carne, para poder alimentar a los niños que fueran teniendo, ¿no? Con el pasar de los años y poder subsistir, ¿no? Y poder alimentarlos bien. Esa sería una de las mayores ventajas. Ahora, la desventaja, bueno, sería en el tema de enfrentamientos contra los animales carnívoros, como el tigre diente de sable y otros tipos de animales que había en aquel entonces, ¿no? Ese sería porque al ser más peligrosos, también los tigres dientes de sable en ese entonces siempre cazaban en manada, por lo que tengo entendido. Era como una jauría de perros, ¿no? Que Ujú. siempre iban en grupo, en manadas, mínimo de dos a tres, y siempre iban así. Y para que los casen un grupo de, pongámosle exagerando, siete, ocho hombres adultos, viendo que también tenía que quedarse una cierta cantidad de hombres en el, se podría decir, en el yacimiento, donde están las personas con los niños y mujeres para proteger, ¿no? Lo que no vayan a ser atacados también por otros tigres, dientes de sable o otro tipo de animales en cuestión. Ok, listo. Muchas gracias, Jeremy. Algo que me olvidé mencionarles es que, y presten atención, chicos, antes de darle el pase a Oscar, todas las preguntas que yo hago, anótenlas, porque les va a servir para su examen final. Yo cómo me doy cuenta que un alumno esté prestando atención a la clase, anotando, escuchando. Para otros profesores quizás es muy fácil agarrar el libro, a raíz de él sacar las preguntas y ya, pero yo no. A mí me gusta que mis alumnos me escuchen, me gusta saber que están prestando atención y que no solo están entrando al Zoom por cumplir. Entonces, todas las preguntas que yo hago en clase, desde la semana pasada, yo las estoy anotando para el examen final. Así que esto es un win-to-win para ustedes. Anotan, prestan atención y de paso ya tienen una respuesta para el examen. Entonces, no hay pierde aquí. Listo, ahora sí, Oscar, te cedo la palabra. No, digo, disculpe, pero Ah, se te fue la manito. ¿O cómo? ¿O si deseas participar? No entendí. ¿Oscar? Ok. Entonces, si no, continuamos. Ya. Entonces, por otro lado, ya aquí estamos comprendiendo la organización social. Cuando hablamos de la organización social, entonces vemos, en primer lugar, el factor importante profesor, de lo que es trabajar colectivamente. Y en segundo, la evolución del nómade al sedentarismo. ya profesora, ya me lo pudiera volver a repetir, porque otra vez. La pregunta era, ¿qué ventajas y desventajas traía consigo vivir en pequeñas bandas nómadas? Oscar, ¿me has hecho repetir la pregunta para que anoten tus compañeros? ¿De nuevo? ¿O porque No, quieras? es que no la escuché muy bien, porque ¿cómo se llama? Se trabó y no la escuché muy bien. Ah, ya, ok. No me estén Este, jugando sucio, chicos. Ya, no. ¿Cuál es la pregunta, Miss? Otra vez. ya, ok. Respondemos a la siguiente entonces. Hay que prestar más atención, ¿sí? Ya, ok, Miss. Listo. Pasamos al siguiente punto que es la economía de subsistencia. ¿Por qué hablar de economía de subsistencia y no solo economía? Porque eh, no estaban aquí los humanos tan evolucionados, colectivamente hablando, como para desarrollar un sistema de intercambio.
sino que la economía de ese momento les permitía sobrevivir, no crecer, aumentar en lo que es bonos, este trasfondo económico, ¿no? Sino que les permitía sobrevivir, continuar con el legado, continuar con la especie. Es así que cuando hablamos de la economía de subsistencia, hablamos de la caza, la recolección y la pesca. Los primeros pobladores practicaban una economía de subsistencia, lo que significaba que obtenían los recursos directamente de la naturaleza, sin generar excedentes. Por un lado teníamos la caza de la megafauna, donde utilizaban armas rudimentarias como lanzas o puntas de piedra. Aquí en la siguiente diapositiva hay un ejemplo. Este es un ejemplo. Voy acá. Este es el anterior. Listo. Lo cual permitió que se puedan ellos defender ante la fuerza que tenían los animales de ese entonces. Ustedes se imaginan a un Homo sapiens sapiens de ese momento, por más robusto que sea, combatir contra un dientes de sable era imposible. Entonces, estas armas les permitieron hacer un frente ante estos animales de tal magnitud, ¿no? Empleaban además estrategias grupales, recordemos que aquí la colectividad era crucial para su supervivencia, y los animales cazados proveían alimentación con su carne, abrigo y refugio con sus pieles, y huesos, herramientas y armas por medio de sus huesos. ¿Ok? Y por otro lado también tenemos la recolección de frutos, raíces y semillas, lo que primero dio pase a una mejor dieta, a que ellos puedan tener mayor cuidado y por ende también eh, mayor, mayor vida, ¿no? Pero más adelante esto permitió dar pase a la agricultura, para poder aprovechar y sacar al máximo los recursos. Y luego tenemos la pesca y el aprovechamiento de los ríos, los lagos, mares, etc., ¿no? Pescaban usualmente en ríos y lagunas usando arpones de hueso y redes rudimentarias. Todo era rudimentario. Y la mayoría, por no decir todo, venía por parte de los huesos de los animales que ellos cazaban. Aquí ellos aprovechaban en especial los moluscos, los crustáceos, los peces, según la región en la que temporalmente se habitaba. ¿Ok? Eh, Recordemos que estamos hablando todavía de personas, de grupos nómades. Entonces, las viviendas y los refugios eran excepcionales. Los primeros pobladores de América no construían viviendas permanentes, usaban refugios temporales adaptados a su entorno. Si se encontraban, por ejemplo, en un bosque, entonces trataban de aclimatarse a esta zona. Pero si se localizaban por la costa, entonces variaba el refugio. En zonas frías construían usualmente chozas con las pieles de animales y huesos de mamut. Pero en regiones más templadas trataban de utilizar ramas, hojas, barro, etcétera, ¿no? Y bueno, sobre la tecnología y las herramientas ya habíamos hablado, ¿no? Sobre las puntas de proyectil, acá vemos estas puntitas que servían para cazar, los raspados, algunos servían como cuchillos, martillos de piedra. Entonces su tecnología se basó en en todo este proceso de convertir los huesos en herramientas, tanto para construir sus chozas como para la caza de su supervivencia. Más adelante también se empieza a manifestar la cultura por medio del arte rupestre y los rituales. Aquí esto se desarrolla mucho mejor en países vecinos como Brasil, Argentina, lo cual trajo consigo que las tribus ahora, las tribus actuales, ya me estoy pasando al presente, el día de hoy, tengan este legado. Prácticas que aún se siguen realizando, rituales que provienen desde miles de años atrás, como vemos ahora. Entonces, ello vemos, ahora pasamos con las hipótesis. Pero antes de pasar a las hipótesis, que son dos y ya con eso vamos cerrando,
Me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta, algo que les gustaría que repita. ¿Todo está claro? Todo está Creo que claro, todo. Miss. Listo. Igual si hubiera alguna pregunta y les da un poco de vergüenza decirlo frente a la clase, recuerden que en el chat hay una opción que dice everyone, pero también hay una parte que dice solo para mí o para el host. Entonces pueden cambiarlo y así solo yo voy a poder leer su pregunta, no se preocupen. Listo. Entonces, pasamos con las hipótesis. El poblamiento de América ha sido un debate hasta el día de hoy entre arqueólogos, eh, genetistas, lingüistas, diversos historiadores, pues existen múltiples hipótesis para saber cómo es que llegaron los primeros humanos a América, a nuestro continente, ¿no? En este caso solo vamos a destacar dos. La primera es la hipótesis autoctonista de origen local. Esta es propuesta por Florentino Ameghino, que es el señor que pueden ver en la diapositiva, a finales del siglo XIX. Él sostiene que el ser humano evolucionó en América y que desde allí migró a otros continentes. ¿Qué es lo que dice Ameghino? Ameghino refuta lo que yo dije en la primera parte de la clase, que América fue el último continente en ser poblado. Para Ameghino no. Para Meguino, el hombre se desarrolló en América y a raíz de ello él evoluciona y se explaya, ¿no? Pero ¿quién fue Ameghino y por qué dijo eso? Él fue un paleontólogo y un antropólogo argentino que basó su teoría sobre todo en los restos humanos y en estratos geológicos muy antiguos en lo que fue la Argentina. Entonces, su postulado principal es primero la evolución local, que el Homo sapiens habría evolucionado en América, específicamente en la región de Argentina, y que a partir de ello tendríamos nuestros primeros ancestros, ¿no? Luego también te habla sobre la migración global. Él dice que desde América los primeros humanos habrían migrado hacia otros continentes, lo que contradecía a la hipótesis africana del origen humano. Esta es otra hipótesis. En realidad se manejan cuatro hipótesis principales, pero en el libro salen dos, así que vamos a desarrollar esa sobre todo, ¿no? Pero para poner un poco de contexto, Ameghino decía que la hipótesis africana, la cual por su nombre se deduce que el hombre provenía de América, estaba equivocada, pues el hombre evolucionó aquí, en América. Y argumentaba que ciertos fósiles encontrados en América del Sur era la evidencia perfecta para demostrar que la presencia humana se desarrolló aquí, en América, específicamente América del Sur, y para ser más específicos, en Argentina. ¿Cómo se cae su hipótesis? Número uno, hubo errores en la data. Los fósiles y las herramientas que empleó Ameghino para sustentar su tesis, su hipótesis, fueron de mal origen, de mal dato, y resultaron ser mucho más recientes de lo que él creía. Es decir, no respondían a la época en la que Ameghino creía que era. Entonces por ahí se descartó, porque hubo un error en la data de los fósiles. No eran tan antiguos como se suponía. Número 2. La falta de evidencia genética y arqueológica. Recuerden que hablar sobre la historia no involucra únicamente historiadores, sino se necesitan de ciencias auxiliares. Es por eso que los genetistas y los arqueólogos eh, demostraron que los fósiles no pertenecían a los humanos primitivos, sino a especies de animales mal identificadas. Entonces, los fósiles que Ameghino creían que eran de humano, al fin y al cabo resultaron algunos ser de animales. Entonces, por ahí también lo descartaron. Y finalmente, eh, la teoría de la teoría que hablaba que el hombre venía de África se empezó a hacer más fuerte. Entonces,
empezó a perder peso, legitimidad, la teoría de Ameghino. Por ende, en conclusión, esta teoría, esta hipótesis autoctonista, si bien es cierto, fue importante en su época, quedó actualmente completamente descartada con el avance de la ciencia. Y eso no está mal. En realidad, muchas de las cosas que nosotros hemos creído que eran correctas hace muchos años, al día de hoy ya no es así. Y es algo natural, pues la ciencia siempre va a estar en constante evolución y a lo mejor lo que creemos ahora en unos años no va a ser correcto. Entonces siempre vamos a estar en un periodo de tecnología, de avance y tenemos que estar abiertos siempre al cambio. Porque el ser humano, si bien es cierto, por su naturaleza misma rechaza el cambio, nos encontramos en un mundo tan versátil que siempre va a estar en constantes cambios. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la inmigración, la hipótesis de la inmigración asiática. ¿Ok? Em, Esta es propuesta por Alex, apellido dudoso, no lo sé pronunciar, me van a disculpar, es un apellido un poco especial. Pero esta fue propuesta por el antropólogo checo-estadounidense Alex Drilka, vamos a suponer que se pronuncia así, ¿ok? Su postulado principal mencionaba que los primeros habitantes de América migraron de Asia, cruzando el puente terrestre de Beringia, actual estrecho de Bering, ¿no? Durante la última glaciación. ¿En qué se basó el doctor para plantear lo siguiente? Uno, en evidencia geográfica. Asia y América están separados solo por 90 kilómetros en el estrecho de Bering. Claro, 90 kilómetros lo hace pensar como si fuera poquísimo, pero para el clima y la situación en la que se encontraba la Tierra, no era una distancia extremista, ¿no? Entonces, la geografía parecía colaborar con esta teoría. Además, durante la glaciación de Wisconsin, hace 40.000 años atrás, el nivel del mar permitió que baje 90 metros, creando este puente terrestre entre Siberia y América. Por otro lado, tenemos la evidencia antropológica, pues se encontraron similitudes físicas entre los nativos americanos y los asiáticos. Creo que este punto lo había mencionado antes en clase, que se mostró esta coincidencia en el ADN, ¿no? Y esto, perdón, mi perrita. Y esto se manifestó, por ejemplo, en los ojos rasgados con pliegue mongolico. Esto era herencia de los asiáticos que se trasladó a los nativos americanos, la piel cobriza, los pómulos anchos y prominentes, etcétera, ¿no? Por otro lado, también tenemos la evidencia lingüística. La lengua fue sumamente importante, pues se encontró coincidencias estructurales entre las lenguas amerindias y las lenguas siberianas. Eh, Estas dos lenguas permitían corroborar que había eh, hubo esta unión entre ambos pueblos, bueno, entre ambas zonas. Y por último tenemos la evidencia genética. El ADN de los pueblos indígenas de América tiene marcadores genéticos compartidos con los pueblos siberianos y mongoles de Asia. Entonces, todas estas pruebas permitieron darle legitimidad y credibilidad a la hipótesis inmigracionista asiática. El estado actual de la hipótesis, a diferencia del autoctonista, es más aceptada, pero no excluye la posibilidad de otras rutas migratorias, como es la teoría africana. Es una teoría aceptada que tiene credibilidad en el mundo científico, pero no hay un consenso todavía para decir que esta teoría es la correcta, que esta teoría explica de manera correcta y certera la migración. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que tenemos por la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Y yo estoy tratando de entender. No, profe, claro, todo hasta ahora. Listo.
Profesora, Entonces, entonces la historia no es algo concreto, entonces, solo algunas cosas. en esta etapa de la historia, de la prehistoria, le dicen algunos, no hay una certeza. Eso se Mientras va, puede deber. ¿Mm? mientras va avanzando, van encontrando cosas nuevas, algo así, podría ser Ujú. cambiado entonces la historia, algo así. Claro, claro. Por ejemplo, este, el doctor Florentino Meguino creía que estaba en lo correcto. La ciencia de ese momento le permitió a él comprender que era así, pues en sus estudios y con los colegas genetistas, arqueólogos, le dijeron que los fósiles respondían a cierta etapa, ¿no? Pero más adelante la ciencia evolucionó, hubo nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías demostraron que los fósiles no correspondían a las épocas de ese momento. Entonces, cuando hablamos de un periodo tan antiguo, la certeza es mucho más complicada. Es por eso que este tipo de teorías, ahora ya mucho más respaldadas, tienen mayor credibilidad y mayor legitimidad en lo que es el mundo de la historia y el mundo científico, ¿no? Recordemos también que la semana pasada vimos que la historia se comprende por dos motivos, o sea, dos factores. Por un lado, la narración y por otro lado, la interpretación. La narración te permite entender objetivamente lo que sucedió. Por ejemplo, la Revolución Francesa. La narración te permite entender que sucedió en 1789. Y eso es algo que nadie podrá cambiar. Nadie te puede decir, no, sucedió en 1786. No. Como un registro, profesora. Sí, o sea, es un hecho objetivo, ¿m? Pero la interpretación cambia cómo se cuenta la historia. Si, por ejemplo, se analiza desde el lado obrero, el 97% de la población francesa, que era campesina, se ve un lado totalmente distinto de cuáles fueron las causas de la revolución. Pero si se analiza la historia desde el 3% de la población francesa, que era rica, que tenía propiedades, que no sufría de hambre, entonces la historia puede cambiar un poco sobre las causas, ¿no? Entonces recuerden esos dos factores siempre que analizamos la historia. En este Mis, caso, nos basamos un poco más en lo que es la narración, porque eh, mis, un momento, por favor. Nos basamos mm, más en lo que es la narración porque el ser humano, el Homo sapiens sapiens, todavía no había avanzado esta evolución del cerebro capaz de, por ejemplo, ¿no? Distinguir quién era el líder, distinguir ciertas conductas sociales. Entonces, todo se Profesora, representa en colectividad. los nómadas siempre existieron entonces, porque los Homo sapiens siempre investigaban, siempre caminaban a algunas cosas que veían. En un primer momento, el ser humano fue nómada. Por ejemplo, el Homo habilis, el Homo erectus, todos los antepasados al Homo sapiens sapiens eran nómades. ¿Por qué? Porque por el propio contexto climático en el que se encontraban, les permitía ese estilo de vida. Pero una vez suceden estos cambios climáticos en el Holoceno y empieza a aumentar la biodiversidad, le orilla al Homo sapiens sapiens de ese momento empezar nuevas técnicas para sobrevivir, por ejemplo, la agricultura. Ujú. Eso lo ocasionó también el impacto climático. Claro, el impacto De climático es ahí, clave para poder comprender la claro, ahí se evolución. va armando toda la historia que se va entendiendo, pues, ¿verdad? Ujú, así es. Alguien más creo que tenía una consulta, me parece. Sí, Ya, no. profesora, ahora sí lo entendí. Ah, digo, profesora, era yo, profesora, es que, ¿cómo se llama? Es que me salió una notificación que quería que me prenda mi micrófono o algo así. Y es que no. no pude prenderlo porque, ¿cómo se llama? Tuve que apagar mi computadora porque no sé qué estaba pasando con mi laptop. No te preocupes. Lo que sucede es que a veces hay personas que entran con su micro prendido, entonces yo intento cerrarlo, pero cuando lo cierro sin querer, como cosas del Zoom, termino solicitando que se prenda otro micrófono. Entonces, eso es un error
técnico, ¿ok? No se preocupen, Ah, chicos. ok. Ah, ok, Siempre profesora. que yo Bueno, voy a pedir siempre que yo pida su participación, lo haré por medio de mi persona, ¿no? Ahora, vamos a tener los 20 minutos de break correspondientes, pero para las personas nuevas que se acaban de incorporar, repito un poco cómo es la dinámica en esta parte práctica. Eh, en cada ejercicio que realicemos, nosotros vamos a ir a las minisalas correspondientes. Yo voy a crear minisalas. Estas son generadas al azar y ustedes van a tener que debatir sus respuestas, intercambiar sus respuestas. Profesora, ¿por qué hace esto? Uno, para corroborar que ustedes estén en el Zoom. Y dos, para que también puedan conocerse entre ustedes. Recuerden que eh, somos un aula virtual, entonces siempre es bueno que ustedes puedan tener un apoyo y puedan conocerse. Así que algunas normas y algo que sí me gustaría que lo tengan claro. Usualmente cuando yo mando la solicitud, hay personas que se quedan en la sala principal. ¿Eso qué me da a entender? Que no están prestando atención a la clase. Que yo estoy en la esquina, quizás de la sala, como un podcast, y no están prestando atención. Entonces, yo los voy a mandar a la sala de espera automáticamente. La moderación ya tiene conocimiento de este proceder mío desde la clase pasada, entonces les voy a pedir que por favor lo consideren, lo tomen en cuenta. Hay un dicho que dice guerra avisada no mata gente. Entonces, como ustedes son mis estudiantes más inteligentes que he tenido, estoy segura que no va a pasar este error aquí. De igual forma, si ustedes están en los grupos y hay un compañero o compañera que no está participando, que no está hablando, siéntanse la confianza de comentármelo, ¿ok? Recuerden que yo siempre doy 3 llamados de atención. Por ejemplo, cuando estoy en la sala principal y veo que que no han entrado a sus salas, yo llamo. Llamo una, llamo dos, llamo tres. Pero si en estos 3 llamados no me contestan, entonces yo procedo a retirarlos, ¿ok? Entonces, chicos, pueden ir a su descanso y ya regresamos en 23 minutos. ¿Ok? Listo. Cuídense mucho, chicos. Ahorita volvemos. ok, profesora. Disculpe, ¿tomaron lista? Hola, Yolanda. Por lo que he visto, no, todavía no ha pasado el link del Zoom. Ay, ya, gracias. Sí, porque no, entré 7:14, Oh, entré tardando, disculpe. ok, no se preocupe. Profesora, regresamos a las 20:43. Sí, regresan en sus 20 minutos de descanso, chicos. Ya, 8:40 todos de vuelta. Ujú, exacto. muy bien, Jeremy.